Está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Este martes 23 de julio, Paola Romero, secretaria de Desarrollo Económico y Productivo, expuso ante el Pleno del Consejo Metropolitano los lineamientos del Plan de Comercio que está próximo a ser presentado. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y justamente nos acompaña a esta hora la abogada Paola Romero, ella secretaria de Desarrollo Económico y Productivo. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Hola, buenas noches, María del Carmen. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los radioescuchas. Gracias nuevamente por acompañarnos en este espacio. Cuéntenos un poco de qué trata este plan de comercio para la ciudad de Quito. ¿Cómo podría sostener la economía local? Claro que sí, María del Carmen. El municipio de Quito y la actual administración del alcalde Pavel Muñoz vienen trabajando ya por algunos meses en la formulación de un plan de comercio que tiene la intención de tener una mirada integral sobre el sector de la comercialización en Quito. Debemos tener en cuenta que el comercio es una de las actividades económicas más importantes para la matriz económica de nuestra ciudad, y en ese mismo sector operan algunos agentes económicos como son, por ejemplo, los comerciantes que forman parte de los mercados, plataformas y ferias, también los comerciantes y las comerciantes autónomas que son las que operan o hacen sus actividades económicas en los espacios públicos, y también los comerciantes que forman parte de los comercios, los centros comerciales populares. Entonces, este plan lo que pretende es tener una mirada integral sobre todos estos sectores económicos, que como bien digo es un componente fundamental de la economía local y que históricamente tal vez no han tenido necesariamente un empuje por parte de la municipalidad que aborde todas las necesidades del sector y que permita tener realmente una mirada estructural al respecto de sus necesidades y también de sus potencialidades. Sí, pero ¿de qué forma se va a apoyar, se va a impulsar, a ofrecer incentivos al comercio? Ahora que además hemos visto cómo ha aumentado el comercio informal en la ciudad de Quito, ¿no? Sí, lo que inicia realmente haciendo este plan es una mirada muy realista y muy objetiva sobre lo que está sucediendo en este sector comercial de la ciudad. Va más allá de ver simplemente que las calles tienen hoy por hoy una presencia más fuerte de los comerciantes autónomos. Eso es parte de la situación económica estructural, de la crisis que estamos atravesando, no solamente como ciudad, sino también como país, pero también entender que las lógicas del comercio y las lógicas del mercado a lo largo del tiempo han ido variando. Entonces vemos que hay mercados que tal vez tienen ahora menos visitantes de lo que tenían en el pasado, por ejemplo, en algunos de los barrios o en algunas de las parroquias. Asimismo, vemos otros mercados que han tenido algún tipo de, más bien, crecimiento o de potencialidad en la medida en que se han especializado, por ejemplo, o que tienen diferentes giros. Entonces, este estudio lo que pretende es hacer un enfoque en la realidad de cada uno de los mercados, en la realidad de cada uno de los tipos de mercados, para poder lanzar unas líneas estratégicas específicas sobre las necesidades que realmente tienen los comerciantes y las comerciantes dentro de esos espacios de comercios, y no simplemente tener una mirada general que tal vez no alcance a atender estas necesidades. Sobre el comercio autónomo que específicamente se está consultando, también es un estudio que ha abordado este sector, como bien digo. La primera aclaración que hay que hacer y la primera contextualización que hay que hacer es que la crisis económica que estamos atravesando en nuestra ciudad, en donde tenemos más del doble del desempleo del promedio nacional, y con las últimas cifras también del INEC del primer trimestre del año 2024, tenemos un reporte de que el 55% de la población está ocupada en actividades informales. Esta es la realidad económica que estamos atravesando, y esto explica en gran medida por qué muchas personas se han volcado a encontrar una oportunidad económica o un medio de subsistencia en las calles.
Y al respecto de eso, la municipalidad, a través de este plan, lo que está es entendiendo cuáles pueden ser realmente las oportunidades que existen alrededor de este sector, por ejemplo. En algunos casos vemos que se han organizado ferias o se han organizado espacios de comercios que no necesariamente han tenido todo el éxito que se hubiera esperado en su planificación porque no estaban adecuadamente conectados con la demanda. Es decir, se creaban espacios, se creaban ferias, pero no necesariamente acudía la gente a comprar en esos espacios. Entonces ahora lo que se busca es tener una mejor articulación de la oferta con la demanda para que las medidas o las acciones que se propongan puedan tener una incidencia directa en la estabilidad económica de estas familias. A ver, de lo que estoy entendiendo es que ¿qué es lo que va a hacer el municipio? Va a realizar acciones puntuales para que las personas de alguna manera puedan ir a estos mercados o centros comerciales populares a realizar sus compras, es decir, a manera de incentivo, ¿no? Eso es lo que estoy entendiendo, porque además lo que hemos conversado un poco es solamente que es una mirada integral, que lo tengo muy claro, pero no estoy escuchando acciones puntuales. Lo que pasa es que, a ver, quisiera tal vez hacer aquí una aclaración, que fue un parte de la discusión del Consejo Metropolitano de hoy, que es algo muy importante que debe quedar en la discusión pública, y es el hecho de que este plan está en este momento siendo revisado en su etapa final, ¿verdad? Nosotros estamos recibiendo el estudio y es en este momento en donde también nosotros vamos a tener una interacción más directa y más amplia con todas las organizaciones y con todos los sectores del comercio. Y esto es muy importante decir porque no es una cuestión de lo que la municipalidad simplemente quiere hacer desde el lado de la alcaldía, sino que realmente lo que estamos buscando son medidas conjuntas para que desde la municipalidad, a través de estas propuestas que estamos recibiendo nosotros en el plan de comercio, pero también las propuestas que tienen las organizaciones, que tienen directamente las comerciantes, puedan ser tomados en cuenta y que encontremos en conjunto algunas medidas que se puedan aplicar. Entonces yo por eso quizás en este momento no estoy siendo más concreta con respecto a cuáles son directamente las acciones, porque no es esa la etapa en la que nos encontramos. Están trabajando todavía en la construcción de este plan, según entonces el plan evidentemente propone acciones. Yo mal en este momento haría en decir estas son las acciones que vamos a emprender, porque esas acciones vamos a discutirlas y vamos a dialogarlas y en el mejor de los escenarios vamos a consensuarlas directamente con las organizaciones de todos los sectores del comercio, como he explicado, para que esa aplicación sea una aplicación conjunta. Para entonces, en esta primera etapa, están viendo cuáles son las necesidades puntuales que se tienen aquí en el comercio local, entonces. Sí, se ha hecho este estudio bastante amplio con respecto a las necesidades y esas necesidades también es importante decirlo, no solamente desde el ámbito económico, porque si bien estamos hablando del sector de comercio, también estamos hablando de grupos humanos muy grandes en población que tienen una situación social de vulnerabilidad en la mayoría de los casos. Estamos hablando de grupos que son principalmente mujeres, grupos que también incluyen a grandes números de personas de adultos mayores, incluso que son núcleos familiares que trabajan en conjunto y entonces tenemos presencia de niños, niñas y adolescentes que también están en estos espacios de comercio y entonces el enfoque que se está teniendo no es meramente económico, es un enfoque social e incluso más amplio que eso. Estamos abordándolo también desde el ámbito cultural, desde el ámbito ambiental, desde las necesidades de las infraestructuras de los mercados, que es muy importante, porque los mercados no pueden quedarse en el pasado. Los mercados tienen que seguir innovando en la medida en que la ciudad se sigue transformando. Ahora tenemos, por ejemplo, un metro. Eso nos pone necesariamente el reto a toda la ciudadanía y sobre todo a nosotros como parte de esta administración, de pensar cómo deben ahora los mercados aprovechar estas nuevas oportunidades que tenemos, por ejemplo, en función de un sistema tan potente como es el Metro de Quito. Entonces, la idea es que tengamos una mirada integral y además una mirada intersectorial, como estoy explicando. Ahora, esto también incluye la regularización de los comerciantes autónomos, algo que de alguna manera ya se ha venido trabajando desde el municipio.
Sí, efectivamente. Bueno, pues la regularización es una palabra que tal vez es un poco amplia porque los casos son diferentes. Por ejemplo, en los mercados necesitamos también terminar de levantar todo el catastro final, por llamarlo de alguna manera, o mejor dicho, actual, de lo que realmente está sucediendo en los mercados y ver cuál es la necesidad de una posible regularización de los ocupantes en la medida en que esos ocupantes realmente estén haciendo uso de esos espacios y que estén trabajando en esos espacios. Y también el comercio. Es decir, se va a hacer un control, pues la política, ¿no? Desde hace muchos años es el otorgamiento de lo que se llama los permisos únicos de comercio autónomo, que son permisos que se les permiten a ellos operar en el espacio público, ¿verdad? En distintas tipologías, pues algunos son fijos, algunos son semifijos, algunos son temporales, y la idea es que los comerciantes que están en el espacio público puedan tener también una regularización. Ahora, es muy importante aclarar, el número de los comerciantes en los últimos años ha venido incrementando y la ciudad no necesariamente tiene la capacidad en cualquier zona de dar un número infinito de permisos. Hay límites entonces. Exacto, o sea, las zonas tienen que también mantener un cierto orden, las zonas también tienen que mantener un cierto ordenamiento, y esto es un mensaje muy importante que lo ha dado el señor alcalde en los distintos espacios de comunicación pública en donde él ha participado, y también el día de hoy en el Consejo Metropolitano, en donde decimos lo más importante es la garantía del derecho al trabajo, lo más importante es la garantía de todos los derechos humanos hacia estas personas que están ejerciendo su actividad de comercio. Sin embargo, también es importante y también se va a proteger la necesidad de que la ciudad guarde un orden, igual de un equilibrio, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que todos somos usuarios del espacio público, todos estamos ejerciendo algunas de nuestras actividades humanas en la ciudad, y entonces no pueden los espacios ser completamente cooptadas por un tipo de actividad u otra, y la idea es que podamos entre todos encontrar estos equilibrios en donde se permite el derecho al trabajo, se permite también que los espacios estén activados y estén dinamizados por el comercio, pero al mismo tiempo podamos mantener unos espacios en donde todas las personas podamos caminar con seguridad y que no sintamos que no es un espacio al que ya no quiero ir porque está demasiado abarrotado. De acuerdo, de forma ordenada, es decir, impulsar el comercio, pero de forma organizada para que no se salga de las manos tampoco y que no afecte obviamente a los ciudadanos. Ahora, ¿cuándo se va a presentar entonces este plan de comercio ya completo, ya con las acciones claras, con la estructura de cómo se va a realizar y para que nosotros podamos saber de qué forma va a ser implementado? Hacia inicios del mes de agosto, aproximadamente el 2 de agosto, ya se culminan todas las etapas de revisión y de observaciones y correcciones que legalmente en este momento está atravesando el proceso que realizó el estudio y que nosotros ya recibiremos formalmente el producto. Ahora, a partir de eso, como ya mencionaba anteriormente, será muy importante poder dialogar directamente. Nosotros estamos en contacto con las organizaciones del alcalde, incluso está en contacto directo con algunas de las organizaciones, tanto de los comerciantes y las comerciantes que están en los mercados, en las ferias y en las plataformas, así como con grupos de los comerciantes autónomos y grupos de los comercios, de los centros comerciales populares. Entonces la idea es poder tener esos espacios de diálogo, porque el plan tiene una mirada estructural y eso implica que vamos a tener distintos tipos de acciones. Por ejemplo, tenemos un ámbito legal que es muy importante. Este plan va a ser un insumo que se va a tener que incorporar en la discusión de la reforma de las ordenanzas que regulan hoy por hoy al comercio. Las ordenanzas existen, sin embargo, se ha identificado la necesidad de su fortalecimiento o mejora en algunos temas, y entonces este plan entra con unos insumos ya muy concretos a decir estos son elementos que tienen que ser tomados en cuenta. Asimismo, por ejemplo, tenemos otro ámbito que es la institucionalidad. La Agencia Metropolitana de Coordinación de Comercio, que forma parte del eje económico del municipio de Quito, tiene una estructura que puede ser fortalecida y que debe ser fortalecida para atender las necesidades
tan fuertes que tiene el sector del comercio y que actualmente no tiene necesariamente toda la fuerza institucional que debería tener. Entonces el plan también entra a hacer algunas recomendaciones sobre la institucionalidad y sobre todo también de cómo la institucionalidad de la municipalidad se tiene que articular alrededor de las necesidades de los comerciantes. En este tema estoy hablando nuevamente de la intersectorialidad. Cómo tenemos que nosotros dialogar y comunicarnos con el sector social, con el sector cultural, con el sector ambiental, para poder realmente tener una atención integral a todo lo que este sector implica y también para poder cambiar un poco la mirada. Y esto es algo que yo quisiera que podamos también empezar a conversar, y es la posibilidad de que el sector de comercio de nuestra ciudad y el sector de comercio que está de alguna manera administrado por el municipio de Quito dentro de sus competencias constitucionales y legales pueda ser mirado como una potencialidad, pueda ser mirado como un espacio de oportunidades para las personas y no solamente desde la problemática que pueden, por ejemplo, en este momento influenciar en el espacio público. No sé si es que me explico en el sentido de decir, no se trata solamente de la problemática, se trata también de una mirada de las oportunidades que pueden haber atrás de esto, y que con una adecuada política pública y que con una adecuada organización del trabajo, tanto de la municipalidad cuanto de las organizaciones de los comerciantes, realmente podemos llegar a transformar la realidad. Y eso es justamente lo que esperamos que se dé con este ambicioso, según he escuchado, plan de comercio. Estaremos pues entonces pendientes de lo que ocurra a partir de la primera o segunda semana de agosto, cuando pues ya nos puedan presentar las acciones concretas. Importante para esta ciudad, que cuenta con una tasa de desempleo del 8.8%, que ya lo dijimos hace un momento, es justamente la tasa más alta que existe en el país. Así que gracias por acompañarnos. Nuevamente a la abogada Paola Romero, secretaria de Desarrollo Económico ¿puedo permitir y Productivo? Un último claro que sí. Me corto, sí, justamente lo que quería es también dejar un mensaje a la ciudadanía, porque es muy importante que todos nos sintamos parte de esta potencialidad y de las oportunidades que yo estoy mencionando. Entonces, no dejar de tener en cuenta como consumidores que nuestros mercados están abiertos, que nuestros mercados tienen una oferta muy saludable para la alimentación y para la nutrición de nuestras familias, además de ser espacios culturales icónicos de nuestra ciudad, y que asimismo, cuando somos consumidores del comercio autónomo, pues es mejor si somos consumidores del comercio autónomo, de espacios que vemos que están ordenados, de espacios que vemos que tienen una adecuada interacción con el espacio público, y de esa manera todos podemos aportar. Entonces no es una cuestión que ya solamente quede en manos de la municipalidad o incluso de los propios comerciantes, sino también de toda la ciudadanía como consumidores y como usuarios del sistema de comercialización para poder potenciar. Es una responsabilidad conjunta. Nuevamente, gracias, abogada Paola Romero, por habernos acompañado en este espacio. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Usted está escuchando Notimundo.